Nombrar a don José Luis Quero en Mancha Real es nombrar la cultura que ha contagiado a cientos de niños que han pasado por sus manos en su etapa de maestro, es hablar de la historia de nuestro pueblo y, por supuesto, de todo lo que rodea a esta queridísima tierra que él conoce a la perfección. Antes de empezar la entrevista, mientras charlábamos, me ha estado dando detalles hasta de medidas del parque, o sea que ya se pueden hacer una idea de lo que vamos a disfrutar hablando hoy con José Luis Quero, que él prefiere que lo tutee, ¿no? Sí. Aunque yo me siento más cómoda llamándole de usted, pero da igual, si prefiere que le tutee porque piensa que así tenemos más cercanía, pues mucho mejor. Pues sí, me gustaría. Bienvenido. Gracias. En cualquier caso. Vamos a hablar un poquito bueno, a mí se me ocurre que podríamos empezar, aunque sea una indiscreción, preguntándole cuántos años tiene. 75. 75. ¿Y cuántos años lleva haciendo crónica e historia de Mancha Real? Pues calculo que para los medios de comunicación, tanto de radio como de prensa sobre todo, alguna escapadilla también en televisión he hecho a lo largo de mi vida, pero yo creo que son 43 años. 43 años. He dejado, el año pasado dejé la radio y ya lo único que hago en el periódico son las crónicas de cuando juega el equipo de fútbol de aquí. ¿Y por qué tanta afición? Bueno, me viene de familia, ¿Sí? Porque mi padre fue en sus tiempos un gran futbolista de Porcuna, mi lugar de nacimiento y de mi familia materna y paterna. Y de ahí nos viene la afición tanto a mi hermano, que murió hace años, como a mí. Y el fútbol nos apasiona. También pitar en el fútbol, porque ha sido árbitro. Sí, pero bueno, más vale que no recordemos esa etapa. Porque por si hay algún dolido todavía. Sí, porque resulta que cuando los partidos acababan, el equipo que perdía me ponía de todo en las fachadas del campo de fútbol. Vamos a no recordar. Bueno, es que los árbitros ya sabe que no tienen muy buen cartel, Son ¿verdad? los malos de la película. ¿Cómo llega su familia a Mancha Real? Pues porque mi padre, maestro, solicitó mi padre fue militar en la guerra, fue alférez provisional, pero a él no le gustaba la carrera militar. Entonces él estaba estudiando magisterio y cuando le tocó el turno, digamos, de pedir plaza, pidió Mancha Real en primer lugar, se la adjudicaron y entonces vinimos aquí. Pues fíjate, cuando yo tenía 14 meses. 14 meses. Sí. O sea, que es casi mancharrealeño, Si me dejas contar la anécdota, pues te puedo decir que la primera vivienda que tuvimos, que nos cedió el ayuntamiento aquí en nuestro pueblo, pues fue precisamente donde actualmente están los arcos. La taberna, el bar Los Arcos. Sí. Muy bien, en el centro de Mancha Real. Sí. Bueno, cuando su padre y su familia aterrizaron aquí, en Mancha Real, era prácticamente un pueblo, bueno, podemos decir joven, ¿no? Sí, bueno, sí. Este pueblo nació en 1539, aunque durante mucho tiempo se creyó que fue en 1537, pero se descubrieron una serie de documentos que no sé por qué se encontraron en Valencia. Afortunadamente ya desde hace bastantes años están en el Museo Provincial de Jaén, pero en aquella época, ya te digo que estuvieron en Valencia y que luego se demostró que no fue en el año 1537, sino 1539, 2 años después. Bueno, hay que decir para quienes ven esta entrevista y no son de Mancha Real, que coloquialmente a nuestro pueblo le llamamos La Mancha, que no tiene nada que ver con la Mancha de Castilla. No tiene ¿Por qué nada que ver. ¿Por qué se le llama La Mancha a nuestro pueblo? La Mancha se le llama a nuestro pueblo por la gran cantidad de verdor que había en aquel tiempo. No es que no la haya ahora, pero por ejemplo entre olivos, entre nogales, encinas, etcétera, había un verdor impresionante y le llamaban así La Mancha a eso.
Luego ya, pues pasado el tiempo, se le llegó, como yo siempre digo, a conceder el apellido real. Muy bien, apellido real, muy bien dicho. Muy bien. Y entonces se llegó a empezar a llamar Mancha Real en el año 1635. Curiosamente, te puedo decir que eso lo acordaron los que se llamaban entonces los justicias de la villa, que eran lo que hoy son los ayuntamientos. Y entonces tuvieron ese acuerdo. En 1635, repito, ¿qué fecha, qué día concreto? Lo acordaron el 25 de noviembre de ese año, y ese 25 de noviembre, ese día, cada año, es el día de una santa, que aquí hay muchas mujeres en Mancha Real que se llaman así, Catalina. Catalina. Santa Catalina de Alejandría. Desde esa fecha se llama Mancha Real. Bueno, 1000 anécdotas que tiene sobre este pueblo, 1000 fechas, que no sé cómo puede tener esa memoria prodigiosa para contar todas esas cosas. A mí me gustaría que hiciera un poco de memoria, porque es verdad, es cierto que este pueblo ha dado siempre nombres ilustres en todas las ramas. Sí. Alguien que destaque o alguien que le llame especialmente la atención. Preferiría no decir ningún nombre concreto, porque para mí eso tiene un peligro, y es que te dejes a los demás. Y los demás tienen su mérito también. Todos, claro, tienen su mérito. Y preferiría no hablar de eso. Pero sí, si me lo permites, te voy a destacar un nombre sobre todo que no nació aquí, pero que estuvo durante bastantes años de párroco en la parroquia de San Juan Evangelista, en la plaza, que es, sabes, que es monumento histórico artístico nacional por un acuerdo del Consejo de Ministros, y desde hace muchos años. Y digo que la figura más importante para mí que ha habido en este pueblo a lo largo de su historia fue el párroco don Francisco Solís. Bueno, nombrado queda. Ya que hablamos de la Iglesia, se me ocurre preguntarle cómo un pueblo, bueno, prácticamente joven, ¿no?, que no tiene una historia a la espalda, porque fue un pueblo, como usted me contaba, que se formó, bueno, pues de diferentes pobladores de otros pueblos de alrededor. ¿Cómo deciden hacer una iglesia con tanto prestigio, ¿no?, ese monumento? Ocurrió que Carlos I, el rey Carlos I de España, y Felipe II, también rey de España, tenían muchísimo interés en repoblar tierras en España en las que no había habitantes, y que habían sido conquistadas en algunos casos, prácticamente en todos, a los árabes, cuando la ocupación que los árabes hicieron de nuestras tierras. Y entonces, en esa repoblación entraron lugares de la provincia de Jaén, y a este lugar le pusieron La Mancha, lo mismo que pusieron el nombre de Campillo de Arena, de Valdepeñas de Jaén, de Los Villares, porque esos pueblos que te acabo de nombrar son prácticamente hermanos de Mancha Real, o de La Mancha, para ser más exactos, hermanos, porque tienen una diferencia en su nacimiento de muy poquitos años, de años, 8 años, y de ahí vino la cosa. Y aquí, como no había nadie, porque esto simplemente en algunos lugares había habido árabes cuando ellos ocuparon estas tierras, pues, por ejemplo, en el cortijo de Peñaflor hubo árabes. Los árabes que vinieron mucho por aquí también, porque atravesaban la sierra donde está la Peña del Águila, camino de Pegalajar y camino de La Guardia, porque no hay por qué avergonzarse, pero en aquel tiempo La Guardia y Pegalajar eran mucho más importantes que el lugar de La Mancha. Bueno, eso no sé yo cómo va a sentar por ahí, pero en fin.
El caso es que deciden hacer Andrés de Vandelvira. Sí, y fue Andrés de Vandelvira el primero que empezó la construcción del templo de San Juan Evangelista, al mismo tiempo que estaba haciendo la construcción de la Catedral de Jaén, al mismo tiempo. Pero luego en la construcción del templo nuestro intervinieron otros arquitectos. Por ejemplo, uno de ellos, nacido en Castillo de Locubín, lo cito porque es de la familia de mi esposa, donde nació mi esposa, en ese pueblo, habrá que nombrarlo. Hay que nombrarlo. Pues que se llamaba Juan de Aranda Salazar. Pero el último arquitecto que intervino en la construcción de este templo fue Ventura Rodríguez, que fue el que hizo también los jardines del Museo del Prado de Madrid. Y él fue el que hizo la torre de San Juan Evangelista. Que por cierto la torre, habrás visto fotos antiguas de este pueblo, y la torre en esas fotos antiguas no es la que hay ahora. ¿Por qué no? Porque en el año 1969, cuando la torre antigua estaba prácticamente a punto de caerse, se decidió derribar la torre y construir la que hay actualmente. Bueno, muy bien, haciendo historia. No quiero martirizarte con los años. No, a mí me encanta. Yo aquí jugamos siempre con la falta de tiempo y tengo que ir comiéndome muchas cosas que me gustaría estar hablando largo y tendido. Pues si te parece, en otras ocasiones lo harás. En otras ocasiones lo haremos, exactamente. A mí me gustaría recordar la etapa de maestro, porque todo el mundo le recuerda. Han pasado por sus manos, bueno, casi todo el pueblo, ¿no? Sí. ¿Cómo era la enseñanza antes? Bueno, muy, muy distinta. Yo he tenido la suerte, y no es ningún farol, de tener siempre muy buena gente, muy buenos alumnos y alumnas. Y yo no he tenido problemas, puedo presumir, de haber tenido problemas ni con compañeros, ni con alumnos, ni con alumnas, ni con padres y con madres. He dejado al final a las madres, porque actualmente dicen, no estoy de acuerdo, pero dicen que la culpa de que la enseñanza funcione no muy bien del todo, que la culpa la tienen las madres, porque se meten demasiado en y yo creo que es su obligación, bueno, es verdad que se meten demasiado en la educación de sus hijos y que no dejan trabajar como los profesionales quisieran. Eso lo cuento como comentario de que se dice, no digo que sea verdad. Pero sí es cierto, antes los padres no traspasábamos las puertas, ¿no? El maestro era esa figura respetable a la que había que guardar, claro, ¿verdad? Muchísimo las formas, padres e hijos. Y ya te digo, yo no he tenido problemas ninguno. Fíjate, lo cuento como anécdota, que el único problema en mis 36 años de enseñanza fue precisamente el último año. ¿Ah, sí? Que ni mi familia lo sabe, y lo voy a contar ahora. Vaya. El único problema que fue el siguiente, que 3 alumnas a las cuales yo daba clase, pero no era su tutor, el último día de aquel curso, en el que yo ya terminaba la enseñanza, fueron a verme para decirme que ellas no querían ir al instituto a seguir estudiando. Y les pregunté que qué querían hacer. Me dijeron que peluqueras, que ellas no querían estudiar más. Y me pidieron el favor de que fuera a sus casas a hablar con sus padres para convencerlos de que estudiaran para peluqueras. Y seguro que fue. Y claro. ¿Y qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? 2 son peluqueras y una no lo es y está en su casa en Mancha Real. Bueno, muy bien. Habrán pasado buenos y malos. Dice, todos los alumnos y alumnas han sido, bueno, pillos son los niños siempre, ¿no? Sí. ¿Son ahora más pillos que antes? ¿O más problemáticos ahora que antes? Yo creo que sí. Antes había... ¿Más disciplina? Si se puede... Antes había más disciplina, y también en ellos y en ellas, el niño y niña,
yo creo que había más candor, si se puede utilizar ese término en este caso. Yo creo que había más candor. Ahora hay más. Sí, porque Más pillería, también, ¿no? Lo vamos a... porque también en ese sentido te podía contar otra anécdota, en este caso corta, que es que me encontré un día en una calle a 5 chiquillos que estaban planeando darle una paliza a un hombre mayor de aquí, muy conocido, pero que no lo voy a nombrar. Y entonces yo les llamé la atención y ellos, en vez de prudentemente callarse, dijeron: tú cállate, que a lo mejor te damos la paliza a ti en vez de a él. Y eso no fue en el siglo II antes de Cristo, fue recientemente. Bueno, esas cosas hay que corregirlas. ¿Echa de menos la enseñanza? Por eso, y entonces yo ya te digo que no tengo ningún problema no he tenido ningún problema en la enseñanza. ¿Pero echa de menos de vez en cuando? Sí, claro que sí. ¿La enseñanza? Sí, porque a mí me ha gustado mucho, me viene de familia, pero también he hecho, y permíteme que te lo diga, he hecho mucho de menos el que estoy ya dejando prácticamente los medios de comunicación en los que he estado, porque a mí el periodismo... Y eso tiene un gusanillo, ¿eh? Y como a mí me gustan las anécdotas, pues no tengo más remedio que contarte otra, que es que cuando yo iba a terminar la carrera, cuando yo iba a empezar la carrera de magisterio, que yo no quería ser maestro, aunque no me ha desagradado, sino al contrario, a mí me ha traído un montón de satisfacciones, pues yo quería hacer periodismo. Y mi madre me dijo, dice, tú hazte maestro y después de que termines la carrera de magisterio, haces lo que quieras. Tú eres libre y haces lo que quieras. ¿Y sabes lo que pasó? Yo terminé la carrera de magisterio y como mi madre me había dicho que hiciera lo que quisiera, lo que hice fue echarme novia. Eso era lo que quería en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Gracias a esa brillante trayectoria que ha tenido como maestro, como cronista oficial de Mancha Real, como periodista, participando en todos los medios de comunicación que han estado a su alcance. Sigo siendo corresponsal del diario Ideal, donde llevo 43 años. Pues gracias a esa magnífica carrera, como decía yo, a esa historia que es la suya propia de su vida, el Ayuntamiento de Mancha Real ha decidido recientemente poner su nombre, el nombre de don José Luis Quero, a la Casa de la Cultura. Un nombramiento, supongo que muy especial para usted, ¿no? Especialísimo. No quiero que se emocione porque yo soy muy llorona y entonces yo voy a llorar también. Bueno, es una forma de dejar constancia y agradecimiento, como digo, a esa carrera suya, a esa entrega, a esa dedicación y sobre todo a su saber estar y su saber hacer como persona en el pueblo. Todo el mundo habla bien de usted y no merecía menos que recibir pues un halago así tan importante, ¿no? Sí. Además de todo eso, el primer pregón que se va a hacer en la feria que tenemos ya en puertas, aquí en Mancha Real, pues también se lo han encargado a usted. Sí, el día 2. ¿El día 2 tiene el pregón? ¿Ya tiene pensado qué va a contar, sí. José Luis? No lo tengo plasmado, escrito, pero lo tengo en mente. Muy bien. Los pasos que voy a dar en ese pregón. Es muy importante. Yo pensaba el otro día, preparando la entrevista, pensaba en esa responsabilidad y es el primer pregón, y tendrá que... He hecho otros pregones en otros sitios, los recuerdo todos con cariño, en otros pueblos, en el mío de nacimiento incluso, en Porcuna, donde hice el pregón a la patrona que es la Virgen de Alarilla, pero aquí no había hecho pregón ninguno. Y tengo mis miedos. ¿Sí? Sí. No, seguro que le va a salir bordado, porque la experiencia es un grado, como se suele decir, ¿verdad? Y usted tiene experiencia de sobra. Bueno, seguro que se acordará de todos los vecinos, un hombre nacido en Porcuna, criado en Mancha Real, en La Mancha,
y que ama tantísimo a su pueblo. Yo tenía una amiga que decía, de mi marido precisamente, tiene un corazón que es una casa de vecinos, todo el mundo cabe. Pues eso le digo yo a usted, José Luis. Vale. Tiene un corazón que es una casa de vecinos, todo el pueblo anda por ahí revoloteando por su corazón y su mente. Y eso es realmente gratificante. Claro, para todos nosotros, contar con usted, claro, por supuesto. Bueno, pues estaremos el día 2 escuchando con toda la entrega del mundo ese pregón que yo sé que va a ser muy especial, como todo lo que hace, y seguiremos, por supuesto, teniendo contacto porque nos tiene que seguir contando muchas cosas. Se nos han quedado toda la historia de Mancha Real en el tintero. Y estoy dispuesto. ¿Sí? Vale, pues iremos haciendo esto como por entregas. José Luis tiene un libro que escribió en 1987. En 1987. Está muy desgastado, lo ha traído con él porque se lo piden habitualmente los estudiantes para, bueno, pues para completar trabajos y por curiosidad seguramente mucha gente. Sí. Y luego nuestros compañeros cámaras cogerán la portada original para que todos ustedes puedan verlo también en esta entrevista. Muy bien, yo quisiera decir que la portada original que van ahora después a tomar la realizó un primo hermano mío que fue maestro, después se hizo inspector de enseñanza y entre otras cosas, por no alargar, porque si tuviera que contar de él, entonces estaríamos aquí media vida. Pues te puedo comentar que, entre otras muchas cosas, él realizó durante varios años los vestidos, los trajes del Ballet Nacional de España. No me diga. Sí. Era un dibujante extraordinario, hacía cosas maravillosas y desde luego qué lástima. Murió hace pocos años, podía haber seguido haciendo lo que tantas veces hizo, que son maravillas, que han quedado maravillas de lo que él realizaba. Mientras esté su trabajo y su legado en su memoria, es como si estuviera entre nosotros. Bueno, tenemos que despedir, por desgracia. Pero ya nos hemos comprometido los dos, ¿no? Yo estaría aquí todo el día. Yo estaría todo el día porque me quedan muchas cosas que escuchar. Pero nos hemos comprometido, ¿verdad? Sí, a volver, por supuesto. A contar los orígenes de Mancha Real. Seguro. Porque íbamos a hablar de eso y no hemos hablado prácticamente nada, como tú bien decías. Claro. Como tú bien decías. Sí, es que se nos va el tiempo. Les invito, ya saben, volveremos aquí a contar historia de Mancha Real, hablar de sus habitantes, de personajes y de tantos datos curiosos que hay en torno a este maravilloso pueblo. Muchísimas gracias. A ti. Hasta pronto. Vale, y a los cámaras que están ahí. Muchas gracias a todos.